esta computadora, perfecto. Bien, entonces dijimos que los números reales eran bien especiales en términos de que cumplían con ser un cuerpo, que vimos la semana 1, y cumplían con ser ordenados y cumplían con ser completos. Entonces dijimos que la semana 2, que es esta, íbamos a ver ordenado, y como el viernes fue feriado, el viernes pasado, estamos de alguna forma con desventaja con un día, así que entenderán que hoy no vamos a terminar todo lo de ordenado, así que no se preocupen, ¿sí? No les voy a pasar máquina con toda la materia en una sola clase. Entonces lo que tiene que ver hoy día la materia tiene relación con estos axiomas de orden que vamos a trabajar, y el día miércoles vamos a trabajar con desigualdades e inecuaciones, ¿sí? Que terminaría con sellar este tema de orden para ya entrar en otros tópicos, y de ahí esperar hasta la semana 8 para volver con este personaje y estudiar su completitud. Así que como les dije la clase pasada, esa es la clase un poco densa, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, chicos, voy a bajar acá. Si alguien tiene alguna consulta, duda, comentario, se agradece. Acuérdense que vamos a participar todos acá en la clase, así que ya lo han hecho, así que se lo agradezco. Y vamos a empezar con el tópico de hoy, que tiene que ver con R ordenado. O sea, hoy es la semana del orden, ¿sí? La semana 2, R ordenado. Entonces, vamos a comenzar con este tópico y vamos a agregar 2 axiomas, ¿sí? Teníamos los 5 de axiomas de cuerpo, y para darle continuidad a este contenido, a esos 2 axiomas, le voy a poner axioma 6 y axioma 7. ¿Sí? No los voy a tomar por separado, no le voy a poner 1' y 2', sino que voy a continuar con los axiomas anteriores, y previo al axioma 6 te necesito definir algo, ¿sí? Nosotros vamos a considerar un subconjunto de los números reales, entonces denotaremos, denotaremos, ahí se me lagueó un poco, R más, con un asterisco acá, como un subconjunto de los números reales, será un subconjunto de nuestro personaje principal, los números reales, que satisface, y vamos a poner ahora los axiomas. Entonces nosotros vamos a considerar un subconjunto que vamos a anotar por R asterisco suma, y esta notación que está acá es para hablar a futuro de estrictamente positivos, ¿sí? Ahí lo spoileé un poco. Cuando yo pongo el 0, o sea, cuando yo pongo el asterisco, estoy en el fondo quitando el 0 y solamente hablo de los positivos, ¿sí? Entonces acá, este es un spoiler, por eso lo pongo con una flecha roja, vamos a hablar sin el 0, o sea, estrictamente positivo. ¿Sí? Ese va a ser mi cono positivo, que también en algunos textos le llaman así, cono, estrictamente positivo. Y lo interesante de estos, chicos, es que cuando uno habla en particular de los números reales, tanto en los axiomas de cuerpo como en los axiomas de orden, uno lo que ha hecho es siempre hablar con este personaje, números reales, etc. Pero quiero que se entienda, como lo subió Gaspar en la auxiliar 0, si no me equivoco, que en el fondo estos axiomas son genéricos, ¿sí? Entonces yo puedo ver, por ejemplo, si una estructura en un cuerpo K cumple los axiomas de cuerpo, bueno, son un cuerpo. Si una estructura con 2 operaciones, suma y multiplicación, cumple los axiomas de orden, bueno, diremos que ese conjunto es ordenado. Entonces quiero que vean que en el fondo estos axiomas son genéricos, pero que nos estamos centrando en un personaje particular, que son los números reales, ¿ya? Por si alguna vez lo ven en algún Profe, libro o estudian, para que lo tengan presente. Cuénteme, lo escucho. la materia esa que para resolver el auxiliar cero, que yo lo vi y no entendí nada, ¿la vamos a ver después o eso ya se vio? Buena pregunta. Dime tu nombre, es Bastiano, ¿no? No. ¿Sí? Ah, ya me acordaba entonces de tu voz, ya perfecto, ya, Bastián. Eh, como grupo académico acordamos que otros cuerpos, que es un pequeño tópico que aparece en la página 13, si no me equivoco, del apunte, no se iba a tocar
porque lo vamos a dejar más para intro al álgebra, para que ahí lo vean un poco más en detalle. Y en este curso, en Introducción al Cálculo, solamente nos vamos a centrar en los números reales, ¿sí? Para que no se preocupen con eso, ¿ya? Ah, ya. Ya, ya. Eso. ¿Sí? ¿Todo bien, Bastián? Sí, sí, sí. Perfecto. Y Josefa me dijo si es que le podía pedir al auxiliar que le mande la clase el miércoles. Perfecto, yo le digo, no hay problema. Ya, sigamos. El axioma 6. El axioma 6. Y el axioma 6 también tiene nombre y este axioma se llama tricotomía. Sí, sin el cero, Camila. Sí, sin el cero. Tricotomía, tricotomía. Entonces, este axioma lo que dice es lo siguiente. El axioma de tricotomía dice que para cualquier x en los números reales, una y solo una, eso es súper importante, una y solo una de las siguientes afirmaciones, una de las siguientes afirmaciones se cumple. Afirmaciones se cumple. O sea, es verdadera, ¿sí? Y vamos a tener tres afirmaciones. De ahí viene el nombre de tricotomía, de tres. Entonces vamos a tener la afirmación I, 2i y 3i. Entonces, ¿cuál es la idea esencial de estos axiomas? Los axiomas de orden. Los dos axiomas de orden, principalmente este, me permite a mí poder, de alguna forma, encasillar los elementos de mi conjunto en cuestión. En este caso, mi conjunto en cuestión, mi personaje principal, son los números reales, y lo que voy a hacer con este subconjunto, que llamé con un más y un asterisco, es poder encasillarlos. Entonces, fíjense, si yo considero un x cualquiera, la primera afirmación va a decir, bueno, ese x va a estar en ese subconjunto, R más con asterisco, o bien menos x, que sería lo opuesto, aditivo de x, va a estar en R más con asterisco, o bien, ¿qué puede pasar, chicos? A ver, ¿qué creen ustedes del tercero? Sea cero. Que sea cero, ¿cierto? Porque en el fondo lo que nos dice nuestra intuición es que estamos diciendo o x es positivo o x es negativo, porque su inverso aditivo está en el cono positivo, o bien el x es cero. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Entonces, lo que me está diciendo este axioma es que cuando yo considero números reales, los números reales no pueden cumplir dos simultáneamente. O sea, no puedo tener uno que sea positivo estrictamente y otro que sea estrictamente negativo, ¿ya? O no positivo. Entonces yo necesariamente debo tener una y solo una de estas tres afirmaciones. ¿Ya? Súper importante ese una y solo una, ¿ya? Entonces, vamos a ponerles nombre a esto y al primero voy a decir que x es positivo y al segundo, ¿cómo creen que le voy a llamar? Negativo. ¿Sí? Así que perfecto. Pero si nos damos cuenta, lo que estoy haciendo acá, en este axioma, es solo concentrarme en el cono positivo, ¿sí? En este nuevo subconjunto que inventé, en el R más asterisco. Entonces, el axioma de tricotomía se centra en este subconjunto, el R más asterisco, y habla sobre él. Él dice, bueno, yo tomo un elemento cualquiera de los números reales y lo puedo tener en estos tres escenarios. O va a ser positivo, o va a ser negativo, o va a ser el cero. Esta tricotomía me permite de algún modo, como ustedes ya han hecho en el colegio, poder agrupar los números reales en grupitos. O sea, los puedo tener en una recta numérica, ¿sí? Los puedo tener en un lado positivo, los puedo tener en un lado negativo, o al medio va a estar el cero, ¿sí? Ah, Camila, buena pregunta. Perfecto. Ya, Camila pregunta, ¿cómo un negativo puede pertenecer a los reales positivos? Ya, perfecto. A ver, hagamos participar. ¿Alguien le quiere responder a Camila? Vamos, Camila, entre todos vamos a irnos ayudando. Camila, Sería como menos menos, ¿cierto? Sería como menos del menos X. Y así exactamente, se muy vuelve bien. más. Exacto. Bien, Camila, en el fondo, este menos que está acá
no quiere decir que este menos x es negativo, porque por ejemplo, tú puedes tener, voy a poner por aquí, si el x fuera menos 1, ¿cuánto valdría menos x? ¿Sería negativo? Menos x sería menos 1, es decir, sería 1, que es positivo. Entonces, efectivamente, tú tienes un x que no está en el cono positivo, porque es negativo, pero que su inverso aditivo sí lo está. ¿Bien? A ver, pero en ese caso la x sería menos x y queda negativo igual. ¿Cómo? No, ojo Camila, ya entiendo la confusión. Ojo, cuando tienes esta notación es el inverso aditivo. Entonces, acuérdate de la regla que probamos la vez pasada, que es menos con menos, esa. ¿Sí? Cuando tú tienes negativo, con el menos se vuelve positivo. ¿Ya? Entonces la idea es ir agrupando esto en los conos. Tú tienes un cono positivo y vas a tener un cono negativo y el cero en medio. ¿Bien? No sé si alguien más quiere aportar con algún comentario, porque quizás yo a veces lo puedo explicar más enredado, entonces yo prefiero que también entre los estudiantes se ayuden, porque así se expliquen con sus palabras. Se pueden entender a veces mejor. No sé si alguien quiere aportar. Profe, tengo una duda. Cuénteme. Que ahí está demostrando solamente para los R positivos, ¿cierto? Sí. Pero entonces el R en general no sería un conjunto ordenado, porque ahí no se demostraría la trigotomía, porque sí habrían como más de uno. Ah, ya Que entiendo sea, la duda. Perfecto. Exacto, mira, la tricotomía como axioma, si bien las afirmaciones, ojo, la 1, la 2 y la 3, habla, en particular la 1 y la 2, ¿cierto? Que la 3 dice que el x es 0. La 1 y la 2 habla de este subconjunto, ¿cierto? El R más asterisco. Pero el axioma, fíjate con qué comienza. Comienza con hablar la generalidad en el fondo, o sea, con todos mis números reales. Entonces lo que está diciendo es, tú tomas cualquier número real de la bolsita, los números reales los tomas, y sí o sí, ese número que saques va a cumplir con alguna de estas tres afirmaciones. El número que saques o va a ser positivo, o va a ser negativo, o va a ser el cero. Eso es lo que está diciendo el axioma a grosso modo. ¿Ya? Entonces, el axioma me dice que, en el fondo, yo voy a tener dos grandes grupos, que son los positivos y los negativos, y además en medio va a estar el cero. ¿Ya? Si lo quieren ver de forma más fácil. Eso es lo que dice el axioma. ¿Bien? No sé si se entendió más. Yo igual, por experiencia, siempre me he dado cuenta que este axioma causa pequeños problemas o dudas con cómo está escrito, ¿sí? Pero espero que, y por eso le hice participar entre ustedes para que se ayuden, porque yo siento que yo, claro, lo voy a ver perfecto y algunos también lo van a entender al tiro, pero a veces prefiero que alguien explique con sus palabras, quizás es más simple de entender. Pero creo que una explicación más simple es esa. Tú tienes todos los números reales, los tienes todos, y los agrupas. Te dice, estos números o van a ser positivos, o van a ser negativos, o va a ser el cero. Eso es el axioma en total. Con eso te puedes quedar en mente, ¿sí? Axioma en total, agrupa. Positivos, negativos y el cero. Eso es todo el axioma. ¿Ya? Para que no haya duda. Y creo que el axioma se va a entender mejor con una notación que va a ayudar a alivianar esto. Y la notación va a ser la que ustedes ocupaban en el colegio. Vamos a introducir la noción de mayor que, menor que, mayor o igual que y menor o igual que. Y con eso yo creo que se va a entender mejor este concepto del R más con el asterisco. ¿Ya? Entonces, definiciones. Definiciones. Perfecto. Voy a tener que para todo x e y reales, pero en que aquí nuevamente estoy considerando todo mi conjunto, ¿cierto? Todos los números reales. Se define, perdón, ahí me lagué un poquito, se define dos puntos y voy a hacer 4 definiciones. Cuatro definiciones. Ya, la primera tiene que ver con el qué significa que el x sea menor que el y.
Entonces ahora, como yo tengo un símbolo nuevo, que sería el menor, lo necesito enlazar con el concepto que ya he creado. Acuérdense que la idea de los axiomas es poder construir teorías y poder construir teoremas, proposiciones, etcétera, e incluso cosas que ya conocemos, porque esto lo vieron en el colegio, pero aquí lo estamos fundamentando con estos axiomas. Entonces, ¿qué conozco yo? Conozco el R más positivo. Entonces, lo voy a escribir en función de ese. Entonces, lo que voy a decir es que X es menor que Y va a significar que Y menos X está en ese conjunto. O sea, si ustedes en su mente despejan acá, lo que estoy diciendo es que Y menos X es mayor que 0. O sea, es positivo, ¿sí? Entonces se condice con lo que uno conoce. X es mayor que el Y, ¿qué creen que significa? ¿Qué voy a poner aquí? X Yo- menos Y. X menos Y, ¿cierto? Muy bien, porque el X es mayor que el Y, por lo tanto su diferencia, cuando el X es el principal, da positiva. Perfecto. Bien, ahora me faltan dos más. ¿Qué otra simbología ocupan ustedes en el colegio? Está el menor, el mayor. ¿Qué más? Menor igual. Menor Mayor igual. igual. Y el mayor igual. Perfecto. Entonces acá tengo menor igual, mayor igual. ¿Y esto cómo lo pondré acá, chicos? Ocupando lógica, ya que ustedes han visto lógica proposicional en intro al álgebra. ¿Cómo lo escribiría? ¿Qué significaría X menor o igual que el Y? ¿Cómo lo escribo? X igual 0 o X menor a Y. Ya, bien. O sea, yo pondría, permiso, alguien está intentando entrar. Diego, ahí sí. Diego está intentando entrar. Ahí sí. Perfecto, te escuché bien. Esto quiere decir, voy a escribirlo aquí paso a paso, X menor que Y o X igual a Y, ¿cierto? Con un O. Pero esto, en términos del R+, ¿qué significa la desigualdad que está acá al principio, X menor que Y? Ya la tengo, ¿o no? Es del punto Y. Entonces esto significa que Y menos X está en R más asterisco, o el X es igual al Y. Entonces la idea es que nos quedemos con esto, ¿ya? Y la última, ¿cómo la escribo? Me voy a saltar la parte que escribí al medio para hacerlo al tiro. ¿Y cómo me queda? Esto me queda X menos Y está en R más, con asterisco, o X es igual a Y. ¿Bien? Profe, Dígame, lo escucho. pero siguiendo el tema esto de la tricotomía y la notación de pertenece a reales positivos y en cero, eh, ese x igual a y no pasaría como a un x menos y igual a cero. También, sí, sí, sí. Son ambas válidas, pero creo que esto quita un poquito más la notación. Pero si gustas, ambas son válidas. Puedes poner X menos Y igual 0 o X igual Y, ¿ya? Pero entiendo el punto al que vas, para ser consistente con el punto 3. Pero estas definiciones las vamos a hacer estándar, ¿ya? Para que queden de esta forma, más simple. Bien, pero estaría perfecto si tú Sí. pones X menos Y igual 0, no hay ningún problema. Y todos entienden en el tema del O, ¿cierto? ¿Cuándo el O es verdadero? Cuando las dos. Ah, cuando cualquiera. Cuando cualquiera se cumple, ¿no? Ambos o alguno de ellos es verdadero. Así que cuando yo digo X menor o igual que el Y, en el punto 3, si yo digo, por ejemplo, 1 menor igual que 2, igual es verdadera porque el 1 es menor que el 2, ¿cierto? No van a ser iguales, así que esa va a ser falsa, pero el O me basta con que una sea verdadera para que se cumpla. Perfecto, genial. Ya, esta clase va a ser de harto escribir, o sea, de harto jugar con propiedades, así que vamos a jugar también con algunos Nikita Nipone, que son sumar ceros, que son bien divertidos. Entonces, antes yo les prometí algo. ¿Cuántos axiomas yo dije que iba a dar en R ordenado? 2. 2. Tengo el axioma 6 y me falta otro axioma. El axioma 7. Y el axioma 7 le voy a poner nombre. No sé si en el apunte tiene nombre, sí, pero le voy a poner nombre igual. Creo que no tiene nombre. Pero, porque el profe San Martín, no sé si lo han escuchado él, pero él le puso axioma 7 y después le llamó algo, pero creo que no tenía nombre. Cerradura. Así le voy a llamar. Ya, un nombre tentador. ¿Sí? No, si quieren simplemente le llaman axioma 7. ¿Ya? Y el axioma 7, ¿qué me dice? Me dice que estos conos positivos, este R más con el asterisco, se porta bien con la suma y con la multiplicación. Eso es lo que me dice la cerradura. Es decir,
R más con el asterisco es cerrado con la suma y el producto. Y esa propiedad es súper importante en matemática porque uno cuando inventa conjuntos con sus respectivas operaciones, uno le gustaría que esas operaciones se porten bien. Es decir, que cuando yo sume dos elementos de un conjunto, esos dos elementos caigan en el conjunto y cuando yo los multiplique también, o haga el producto. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo en vez de considerar los positivos, hubiera inventado esta teoría, pero con los negativos? Si hubiera hecho R menos con asterisco. ¿Qué hubiera pasado con este axioma? ¿Dónde falla? Porque si los dos números que se multiplican son menos, te va a dar uno de más, entonces se sale del conjunto. Eso mismo. Bien, entonces esa es la idea de por qué yo tomo los positivos y no los negativos. Como dice su compañero muy bien, si yo considero los negativos como mi cono principal, como mi participante acá, mi subconjunto importante, cuando yo los multiplique, su producto va a ser positivo por las propiedades del menos menos, entonces lo que va a pasar es que se va a escapar del conjunto. Y lo que yo quiero en este axioma 7 es la cerradura, es que el conjunto se porte bien con las operaciones. Así que por eso yo considero mi cono como algo positivo, el R más con asterisco, y no el R menos. Ya por si alguien tenía una duda de por qué yo consideraba R más y no R menos. Exacto, Arturo. Bien, genial. Esto en español, si alguien lo quiere leer, significaría que para cualesquiera par de reales, x, y, lo que ocurre es que en el cono positivo, en R más con el asterisco, ocurre que si yo lo sumo, esa suma está en R más con asterisco, y si yo los multiplico también. Eso quiere decir que sea cerrado, ¿ya? Perfecto. Bien, ese es el axioma 7, y esos son los únicos dos axiomas de esta unidad, de ordenado. Ahora, lo único que nos queda es jugar con matemáticas, y vamos a obtener muchas propiedades interesantes y que nos permiten entender de mejor manera cuando jugamos con esto, ¿ya? Alguien preguntaría, ¿qué dice? Oscar, ¿qué pasa con el 0? Es que, ya, perfecto, mira. Cuando tú pones el 0 en cuestión, por la tabla del 0, en el producto, por ejemplo, en el fondo el mismo 0 es cerrado bajo él, porque tú lo multiplicas por el 0 y te sigue dando el 0, ¿sí? Entonces no se escapa del singleton 0. Y cuando sumas por el 0, por el axioma del neutro, sumar el 0, como el 0 es el neutro aditivo, no te cambia el número, entonces en el fondo el número sigue estando en el cono positivo, así que con la suma el 0 no hace nada, ¿sí? Y con el producto el 0 absorbe, entonces por eso, ¿sí? Por eso el 0 no se toca. Y ahí creo que Camilo Araya respondió, muy, muy bien Camilo, ¿sí? Todo eso lo van a ver después, perfecto. Gracias Camilo, ¿sí? Dudas hasta acá, chicos. Si alguien tiene consulta, activen su audio y lo escuchamos contentos, ¿sí? Para que participemos. Entonces, en el axioma 7, sí, ¿Sí? cuando dice para todo x perteneciente a los reales positivos, estrictamente ahí se utiliza, se incluye el 0 o no se incluye. No, no se incluye. Por eso Oscar le causó duda con el tema de qué pasa con el 0, ¿sí? Acá solamente en la cerradura estamos trabajando con este famoso subconjunto R más con asterisco, ¿sí? Entonces, esa Eh, acción solamente funciona para ese subconjunto y no para el conjunto de los reales. exacto, es para ese, ¿sí? Y como decían antes, ahora creo que entendí más la duda, gracias también al chico del audio y a Camilo. Cuando nosotros definimos las operaciones, permiso, voy a subir, ¿sí? Voy a subir el apunte. Creo que lo puse en la segunda clase, permiso. Ahí cambié el lápiz, si se dan cuenta era más grueso el lápiz antes y me queda la escoba. ¿Dónde está? La segunda clase. Acá, acá. Cuando nosotros vimos en la segunda clase el inicio, exacto, exacto. Vimos que estas operaciones, la suma y el producto, que pueden ser cualquier operación, ojo, acá como estamos con los números reales, consideramos la suma usual y el producto usual. Pero si ustedes, por ejemplo, inventan operaciones, la idea es que la estructura que ustedes tengan con esas operaciones siempre sean cerradas. Eso es lo que también se llama clausura, ¿sí?
y que cuando vean en integral álgebra estructuras algebraicas, van a ver una estructura que se llama grupo, y ahí lo primero que van a exigir es que se cumpla la clausura. En el fondo, que esta operación sea cerrada, ¿sí? Es como lo más básico que uno puede exigir con las operaciones. ¿Bien? Entonces, cuando uno inventa Profe, cosas, lo interesante, lo importante es que lo que uno invente sea consistente, que no se escapen, ¿sí? Los elementos, es por eso. Dígame, lo escucho. ¿por qué no, por qué se dice que lo real hay al tiro con suma y multiplicación y no se añaden las raíces y los elevados y otras operaciones como factorial y cosas así? Ah, porque todas ellas nacen a partir de esta. En el fondo, no sé si en el colegio alguna vez un profe les dijo que cuando tienen operaciones como la resta y la división, en el fondo las únicas operaciones que existen sería la suma y el producto, por ejemplo. O sea, la suma y Sí, sí. y la división. Y es justamente Ujú. por eso, porque las demás se deducen de esas propiedades. Entonces tú intentas, cuando inventas una teoría, trabajar con lo menos posible. Esa es la gracia. ¿Ya? Pero por ejemplo, las raíces no me cumplen eso de que sean cerradas porque si yo le hago una raíz a un número negativo se me escapa de los reales, pues. ¿Ya? Ah, pero por eso Entonces, también no está ahí, po. O sea, hay dos ahí, motivos. O sea, uno que se deduzcan de, o otros que fallen. Por ejemplo, claro, la raíz del menos uno se me da a los complejos y a lo imaginario y fui. Así que, pero entiendo tu duda, ujú, ¿sí? Así que tengo ya, dos motivos ahí. Claro, uno es que se deduzcan, u otro es que simplemente no funcionan. ¿Ya? ya. Pero lo interesante de estas 2 semanas, que es aportando ahí a lo que dijo Camilo en el chat, no sé si alguien también ve el chat, es que yo me confío de que vean el chat, algunos no ven el chat. Y tampoco es obligación ver el chat, pero por eso leo el chat de vez en cuando. Como dice justamente, es que al menos con las operaciones que yo invento, con las operaciones que yo considero, la idea es que esas operaciones se porten bien. Ese es uno de los objetivos. ¿Ya? Y en este caso, cuando uno inventa un conjunto, que es la parte del ordenado, perdón, se la guió, que es la parte del ordenado, que yo inventé como subconjunto, que son los reales con la suma y sin el cero, ¿sí? Acá, perdón, que son los positivos. Uno lo que quiere con ese cono, que uno le llama a veces cono positivo, es que se porte bien. Eso es todo. ¿Y qué es que se porte bien? Bueno, que sea consistente con las operaciones que tiene mi conjunto total. ¿Ya? Eso, chicos. Ah, ¿por qué se llama cono? Es que en algunos, bueno, es que depende del conjunto en cuestión, pero hay conjuntos mucho más extraños, ¿sí? Y voy a dibujar por acá al ladito. A veces uno dibuja así cuando son conjuntos ordenables, que también se llamen, uno a veces los dibujan así. Aquí tienen en el fondo todos los positivos, cuando son conjuntos más extraños, ¿sí? Todos los positivos. Acá está el cero, que es mi punto de inflexión, y acá están los negativos. Entonces así se dibujan a veces conjuntos más extraños para clasificarlo en grupitos. Si se dan cuenta, acá en el fondo tengo mi grupito de los positivos, que se dibuja con un conito. Tengo, exacto, es como un diablo. Tengo acá los negativos, y aquí en medio tengo el cero. ¿Ya? Es por eso más que nada, ¿sí? Es por eso. Ya, chicos, sigamos para que no nos compliquemos. Igual les voy a dejar el diablo ahí dibujado. Ya, vamos practicando con estas propiedades, que eso es lo importante. No vamos a alcanzar a hacerlas todas, pero en el apunte hay muchas y me interesa que veamos las esenciales para que entiendan cómo poder trabajar con esto. ¿Ya? Vamos. Propiedades. Propiedades. Ya, la primera. X mayor que 0, si solo si X es positivo. X menor que 0, si X es negativo. O sea, si en el fondo menos X está en el cono positivo. Ojo, todo eso es muy intuitivo y de hecho ya lo manejamos desde el colegio, pero si ven su cuaderno antes, no habíamos dicho en términos de esta simbología nueva qué significaba ser positivo y qué significaba ser negativo, ¿sí? Entonces acá las demostraciones son bastante simples, así que la voy a hacer súper resumida, pero quiero que vean algo. Por ejemplo aquí, la primera, voy a ponerla aquí en una línea solamente, para que entiendan la idea. Si el X es positivo, o sea, si el X es mayor que 0, según la definición que hice de este símbolo, significaría que X menos 0 está en R+, con asterisco, ¿cierto? Pero el 0 es el neutro en la adición. Por lo tanto, ¿cuánto es X menos 0?
x menos 0 es x. Por lo tanto, llego inmediatamente a lo que me pedían. ¿Sí? Si se dan cuenta, la demo es súper simple, por eso la hice en una sola línea. Lo mismo abajo. Esta es la demostración de 1. Del 2. Perdón, para ser consistente, 1. Del 2. Si el x es menor que 0, ¿qué significa eso? Significa que 0 menos x, 0 menos x, está en R más con asterisco. Y eso significa que menos x está en R más con asterisco. Así que ya tenemos lista la segunda. ¿Sí? Entonces, si la segunda, si bien se ve bien simple, me permite a mí poder ver que en el fondo todo lo que yo he inventado se condice, es consistente con lo que ya tenemos del colegio. Es decir, los positivos son efectivamente los que están mayores que 0 y los negativos son efectivamente los que en el fondo tienen su inverso aditivo en el cono positivo, que está acá, y que son los menores que 0. Así que todo marcha bien de momento. Vamos con propiedades más complejas. Ya, la tercera. Vamos a ir creciendo, ¿sí? No crean que todas van a ser así. La idea es jugar harto con matemáticas. La tercera. La tercera es importante. Y la tercera se llama propiedad de tricotomía. Y esta se ocupa harto en cálculo, ¿sí? Piensen que aquí hay dos cosas. Yo tengo el axioma de tricotomía y este se llama la propiedad de tricotomía. ¿Cuál es la única diferencia? Y no me digan que una es axioma y otra propiedad. La única diferencia es que tricotomía, el axioma habla o trabaja con el cono, con el R más asterisco. Pero cuando uno habla de propiedad de tricotomía, uno va a trabajar con ese mismo axioma, pero ocupando la notación de mayor y menor, o igual. ¿Bien? Esa es la diferencia. Acuérdense, el axioma me habla del R más con el asterisco, y la propiedad nace de ese axioma y ocupa una definición. Entonces, en el fondo, nace de una fusión de cosas, ¿ya? Eso quiero que se entienda siempre. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? La propiedad me dice, dados x e y, números reales. Miren qué Barça lo que voy a escribir. Es lo mismo, pero con el mayor y el menor. Una y solo una de las siguientes afirmaciones se cumple. ¿Ven? Es lo mismo, pero ocupando una definición que es la notación de mayor o menor. Una y solo una de las siguientes, no voy a escribir afirmaciones, sino que voy a poner AF, ¿sí? Para resumir eso. No, porque siempre sabe que el mail cuando estoy haciendo clase y el Mac jode. Espérense que ahí se me la guía, entonces tengo que sacar el mail, permiso. ¿Dónde está el mail? Lo saco y ahora vuelvo. ¡Tatán! Comparto, F para mí, vuelvo a introducción y vuelvo a ampliar. Ahí sí. ¿Todos ven esto, cierto? Sí, estamos bien. Chatear. Sí, Bastián, tuve un F para mí. Ya. Una y solo una de las siguientes afirmaciones, de afirmaciones, hago una FS de afirmaciones, se cumple. ¿Y cuáles se cumplirá? ¿Quién quiere decirnos en audio? ¿Cuáles son las tres que se tienen una sola una? X es positivo, 0 o negativo. Ya, Mayor pero que ojo, cero, ojo, que mayor acá que 0. estamos, ya, pero ojo, acá estamos considerando dos. Entonces, si bien, muy Según bien, X es positivo, X es negativo o X es 0, perfecto, eso es el lenguaje del mayor y menor, pero si tengo pero dos, sería como X mayor que Y mayor que X o X igual a Y. ¿cuál es tu nombre, perdón? Josefa. Muy bien, Josefa, sí. Bien, Josefa. El compañero anterior también estaba bien, ¿cierto? Si consideramos solamente un X, uno si quiere traducir eso en mayor o menor, uno diría, bueno, X mayor que 0, X menor que 0, o X igual 0, perfecto. Pero acá como estoy incluyendo dos, Josefa nos iluminó diciendo, claro, X mayor que el Y, o, ¿cuál otra dijo Josefa? X menor que el Y, o el X tiene que ser igual al Y. Perfecto. Entonces, acá nos damos cuenta que esta propiedad de tricotomía me habla de justamente esta relación que existe entre los números reales y que solo una de ellas se puede cumplir, no dos en simultáneo, ¿ya? O sea, dado dos números reales, o uno es mayor que el otro,
o ese uno es menor que el otro, o bien son iguales. ¿Ya? La demostración se la voy a dejar de tarea, pero es la idea que nos dijo su primer compañero. Justamente dejar esto en lenguaje de que X menos Y sea positivo, o X menos Y sea negativo, etc. ¿Sí? Para que ustedes lo intenten. ¿Ya? Tarea. Para la casa. Bien. Sigamos. Propiedad 4. Que quiero llegar a las propiedades donde uno ya tiene que empezar a jugar con esto. A ver, propiedad 4. Ya, perfecto. Si X es menor que Y es menor que Z, ¿qué debiese pasar? ¿Qué le dice su intuición? X es menor que Z. X es menor que Z. Muy bien. ¿Y esa propiedad cómo se llamaría? ¿Cómo le pondrían ustedes a esa propiedad? Transitividad, una cosa así. Transitividad. Muy bien. Esa es la propiedad de transitividad. Transitividad. Y ahí mi puente sería el I, ¿cierto? Y el I es mi puente, donde yo transito para llegar al Z. Transitividad. Bien. Entonces, demostración. Ojo, Nicolás, acá solamente estamos hablando de... No, ya te entendía lo que ibas. Esto es una I, es que se me lagueó un poquito, y esto es una Y, ¿sí? Perdón, que quedó como menos I, pero es ahí sí. Ya, perdón. Ya, ¿cómo lo demostramos? Cuando uno demuestra un implica, que este implica, uno lo lee como en entonces, uno lo que debe hacer es comenzar, como ya dijimos, con las hipótesis, con el lado izquierdo, lo asumimos como cierto, esas son mis hipótesis, son mis ingredientes, y debo llegar a esto que es la tesis, ocupando ingenio matemático, los axiomas, propiedades, etc. En lógica, ustedes ya tuvieron la primera semana en Intro al Álgebra, y me pueden ayudar diciendo, si yo tengo un implica, si yo tengo, por ejemplo, P implica Q, perdón. Si yo tengo si yo ocupo el conector implica, ¿cuándo el implica siempre es verdadero? Cuando la hipótesis es falsa. Cuando la hipótesis es falsa, o sea, cuando el P es falso, ¿cierto? O sea, si yo comienzo de algo falso, siempre voy a llegar a algo que es verdad. Es decir, si yo comienzo de algo que no se cumple, al final no estoy probando nada, porque siempre el valor de verdad que obtenga es verdadero. ¿Eso saben cuándo pasa? Bueno, cuando uno empieza a mentir, y también pasa en los controles, cuando uno revisa pruebas, y se equivocan en un paso, y llegan igual a algo cierto. Entonces alguien me dice, pero profe, si igual llega a la solución. Pero en el fondo, lo que está pasando entre medio es que en esa cadena lógica ocuparon un falso, y ese falso implicó algo que en el fondo siempre es verdad, y coincidió con que esa verdad fuese la solución de la pauta. Pero ¿se entiende la idea o no? Si yo comienzo de algo falso, siempre voy a llegar a algo que es verdadero, y por tanto no tiene ningún valor de verdad probar eso. Entonces lo que uno debe probar, para que tenga esto un peso, es comenzar de algo que sea cierto, verdadero, muy bien. Entonces yo siempre, cuando tengo una demostración de este estilo, voy a suponer que lo que está antes del implica es verdadero, por eso puse que es cierto, y voy a llegar a que esto también es verdadero. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa, chicos, que el X sea menor que el Y? Vamos, ilumínenme. X sea menor que el Y. ¿Qué significa? Que X menos Y pertenezca a lo positivo, al subconjunto ese. Ya, ¿X menos Y o Y menos X? Eso, Y menos X. Eco, muy bien, Y menos X. Eso. Porque el I es más grande, ¿cierto? Muy bien. Y menos X es positivo, perfecto. ¿Y qué significa entonces I menor que Z? Que Z menos I esté en el cono positivo, ¿cierto? En los R más con asterisco. ¿Qué pasa si yo sumo estos dos valores, el I menos X con el Z menos I? ¿Dónde va a estar? ¿En qué conjunto si yo los sumo? Cono superior. En el cono superior, en el cono positivo, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué axioma? Clausura. Por la clausura. Claro, por cerrado. Porque es cerrado por la clausura, muy bien. Entonces, si yo lo sumo, perfecto, va a seguir estando en el lado positivo.
Ahí me la guié, se dieron cuenta, el salió medio feo, pero no importa. Ahí está, vamos. ¿Y aquí qué pasa? Como ya estamos adultos, ya estamos en la semana 2, uno puede empezar a alivianar propiedades, notaciones, y acá, ustedes si quieren completan para tener esto más formal, para no gastar tiempo en eso, pero ustedes saben que el orden de la suma y la resta, etcétera, ya no importa, porque ya hemos madurado en términos de axioma, estamos en la semana 2, ¿y qué se cancela ahí? ¿Qué se va? Lo ahí. La I, ¿cierto? O sea, ahí uno en mente sabe que hay conmutatividad y asociatividad, etcétera. ¿Y qué me está quedando después de muchos pasos? Me está quedando que Z menos X, ¿en dónde está? En el cono positivo. ¿Y eso qué significa en términos de menor o mayor igual? Que Z es mayor que X. Que Z es mayor que X, o sea, puedo escribir esto, que era justamente lo que quería, y ganamos. Eso es todo. ¿Bien? ¿Se entiende aquí cómo ocupamos el axioma 7, cierto? Acá está axioma 7, que tiene que ver con la clausura, como dijeron por ahí, con la cerradura. Profe, cuando uno pasa de X menos, o de Z menos X a X menor que Z, ahí uno tiene que decir que usó la propiedad de Definición. trigo. No, Ah, acá ya. es simplemente la definición porque la definición, Verdad. exacto, la definición me decía qué significa ese símbolo en términos del cono. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? Perfecto. Vamos con otra propiedad, con la 5. Sigamos jugando. Así esto es súper divertido. 5. ¿Qué dice? La 5 dice, si X es menor que Y, ahí me la guié de nuevo, perdón. Si X es menor que Y, y yo considero un A cualquier real, entonces, ¿qué se debe cumplir? Se debe cumplir que, no lo copien, voy a hacer algo antes para ver si estamos entendiendo. ¿Se puede cumplir esto? ¿Qué opinan ustedes? Si yo dijo una cualquiera. Depende. Depende, Es ¿de quién? negativo, ¿no? Positivo. Eso, depende de la, ¿cierto? Porque si la es negativo, o sea, si está el menos A en el cono superior, me queda la escoba, ¿o no? Así que por ahora eso no lo tenemos. Así que por ahora acá solamente, ¿cuál es la operación más simple? ¿Cuál es la que se porta más bien? La suma. O sea, yo puedo sumar a ambos lados la misma cantidad. ¿Sí? Esa operación es la que se porta mejor, ¿ya? No me cambia la desigualdad. Perfecto. Demostración. Ya, a ver, ¿quién quiere voluntario poner el audio e irme diciendo qué pasos seguir? Y yo voy a escribir solamente lo que él me diga y después vamos viendo. ¿Quién quiere hacerlo? Vamos. O si quieren le doy un minuto. Y así mejor es un minuto. Ya, un minuto y alguien después como voluntario nos va diciendo y yo voy escribiendo lo que él me dice, ya para hacer un poco más dinámica la clase dentro de lo posible, porque para hacer más entretenido el online. Ya, dame un minutito para que lo piensen y de ahí lo intentamos, ¿ya? Profe, A ver, chicos, ¿algún voluntario? ¿puedo dar una idea? Perfecto. Dime tu nombre antes, disculpa. Camilo. Bien, Camilo, cuéntanos. ¿Cuál es la idea? Ya, sabemos que X es menor que Y, Ok, voy así escribiendo lo que tú que estás haciendo, ¿ya? es equivalente a que Y menos X pertenece al cono positivo. Perfecto, bien. Eso es por la definición, muy bien. Luego, por definición de neutro, Y menos X más 0 pertenece al cono positivo. Y menos X más 0, perfecto, porque el neutro no hace nada, así que sigue estando ahí, perfecto, ¿ya? Luego, por definición de inversa, o sea, de opuesta, el 0 es igual a A menos A. Ya, entonces escribimos el 0 convenientemente, perfecto, ¿ya? Entonces, espérate, permiso, acá tengo mi menos X y aquí, muy bien, esto es A menos A. Muy bien, ¿ya? ¿Te sigo? Luego junto el X más A un lado.
L por más. conmutatividad y asociatividad. Perfecto. O sea, eso, el y más a, y al otro lado menos x más Ah, a. perfecto, perfecto, porque aquí cambia el signo, muy bien. Esto sería menos. Ujú. Estoy siguiendo tu idea. Esto es x más a, perfecto. Ujú. Y eso implica que y más Definición. a es mayor Bueno, que x más a. Eso, ¿cierto? Y ahí está, ¿o no? Se finí. Eso es todo. Bien, Camilo. ¿Se entendió? profe, Dígame. se puede hacer al revés. Y yo lo hice al revés, pues, partiendo de que x más a es menor a y más a y me dio x menor que y. Bastián, ¿o Yo no? lo hice al revés. Sí, yo lo hice al Ah, ya, revés. bien, Bastián. Bien, ya. Esa acotación es súper interesante porque ahora voy a explicar en qué falla esa demostración. Ya. Pero dame un segundito antes, ¿sí? Entonces, mira, lo que... No, si la idea siempre acá, ojo chicos, estamos todos aprendiendo, entonces la idea es súper interesante trabajar con el error, ¿sí? Eso de hecho yo siento que a veces uno aprende más. Entonces, miren, perfecto, Ah, pero le Camilo. No, implica, es porque implica, ¿cierto? exactamente. Si yo trabajo con lo que quiero probar, en el fondo, si tú empiezas de acá, tú lo estás tomando como cierto, y yo no sé a priori si se cumple o no. ¿Se entiende? Entonces, si tú dices, comencemos x más a menor que y más a, y trabajas hacia abajo, claro, se te van a ir las a, etcétera, y vas a llegar a x menor que el y, y tú puedes decir, ah, eso se cumple acá, ¿cierto? Entonces gané. Esa es como la idea que uno tiene, ¿cierto? Pero la idea es trabajar al revés, es por la implicancia, exacto. Tú vas a comenzar por las hipótesis y con estas vas a trabajar acá y llegar a la tesis. ¿Cuál es la pillería que yo te recomiendo? Esto no está del todo mal, pero no es lo que uno escribe. Ya, mira, lo que uno hace con una burbujita en tu mente, esto uno no lo pone en los controles, ¿sí? Esto no es lo que uno pone después en los controles, en las pruebas. Pero uno en una burbujita en tu mente, como pillería, puedes trabajar con la tesis. La puedes trabajar y llegar a algo cierto, y ahí tú ves entre medio qué cosa utilizaste. Y después pones en la demostración barsamente en efecto y te vas devolviendo. ¿Se entiende la idea? Es como que en el fondo comienzas de algo cierto y llegas a lo que quieres probar. Pero esto Eh, no es la solución, ojo, no es solución. Ya es una idea para que te puedas dar una idea de qué cosa está pasando. ¿Sí? ujú. Eso es un pequeño truco que ayuda. A mí al menos cuando estudié hace mucho tiempo en la prehistoria esto, me ayudó. ¿Sí? O sea, yo desarrollaba a veces la tesis cuando es muy complicada y llegaba a algo cierto y después veía si es que me podía devolver y ganaba. ¿Ya? Pero ojo, no es una solución válida. La solución válida justamente es comenzar algo cierto, como acá puso Camilo, y empezar a trabajar. ¿Bien? Entonces, fíjate, acá la definición de x menor que y, como dijo Camilo, es y menos x positivo, perfecto. Esa es definición. Acá yo simplemente tengo el neutro, es axioma del neutro, así que si lo sumo no pasa nada. Acá tengo el inverso, ¿cierto? El 0 se escribe como a más menos a. Y acá yo tengo la asociatividad y conmutatividad y todos esos axiomas de cuerpo. Entonces puedo jugar convenientemente. Y aquí vuelvo a la definición. ¿Bien? ¿Se entendió? Y termino la demostración. Profe, Dígame, tengo 3 preguntas. cuénteme. Primero, lo que hizo ahí mi compañero, Sí, sí. eh, ¿ese error se puede llamar petición de principio o es otra cosa? ¿A qué te refieres con petición de principio? Perdón. Sí. Uno usa la tesis para demostrar la tesis. Sí, sí. En el fondo sería como el P implica P, que eso siempre se cumple si es que fuese, o falso implica falso, ¿sí? En el fondo, por eso es como que no tiene ningún valor de verdad empezar así. ¿Se ve? Porque eso siempre es verdad. Si tú comienzas de P implica P, es como al final lo mismo. Porque tú quieres llegar a eso y estás empezando de eso. ¿Se entiende? Es como P implica P. Creo que eso te refieres con petición de principio, ¿no? Lo otro, yo en esa cosa, si quiero partir de la hipótesis, o sea, de la tesis porque me parece más fácil, Ok. puedo aplicar contrarréciproca y decir x más a mayor o igual a y más a implica x mayor o igual a y. Sí, sí. Mayor igual que ella. Y lo otro, lo último, ahí en el último paso Ok. de cuando aplica definición, Sí, sí. es una implicancia. Eso significa que arriba, en los axiomas,
¿Es una equivalencia en vez de una implicancia? Ah, ojo, ya, buen punto. Acá en el fondo, lo que me está diciendo esto es que en el fondo, mira lo genial de esto, que acá esta propiedad es más fuerte, porque fíjate, acá ocupé definición, ¿cierto? Y como definición tengo la equivalencia, fíjate, pum, pum. Ocupé el neutro, axioma, tengo equivalencia. Ocupé inverso, tengo equivalencia. Asociatividad, equivalencia. Definición, equivalencia. Entonces, en el fondo, ¿qué me está diciendo esta proposición? ¿Es más fuerte o no? ¿Él implica para que cuántos lados se cumple? Para ambos. Para ambos. Entonces, Para en los el dos. fondo acá esto es más fuerte, yo podría hacer esto, pum, y gano. Ujú. ¿Se ve? ¿Y por qué al principio no simplemente se estipuló como equivalencia? Ah, porque así lo encontré en un ejercicio, pero en el fondo esta le implica para los dos lados. Sí, bien, bien. ¿Ya? Eso. Ah, ya. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta? Y gracias, profe. Ok, de nada. Sigamos con otro, para que practiquemos. Y no Espera, sé espera, si espera, le... yo tengo una pregunta. Cuénteme. Cuando el Camilo dijo de eso de hacer contrarrecíproca, ¿Ya? nosotros ya sabemos que el falso, o sea, sí, porque el falso de un menor es como el mayor, es como que da vuelta. Sí, lo pueden utilizar, sí, utilícenlo. ¿Por qué? Porque, mira, cuando tú tienes la tricotomía, voy a hacerla aquí como paréntesis, aquí, cuando tú tienes que negar el x menor que el y, por ejemplo, tú ves la tricotomía. Entonces, en la tricotomía, ¿qué tienes? Tú tienes tres cosas. Tú tienes el x menor que el y, o el x igual y, o el x mayor que el y. Entonces, cuando tú las niegas, en el fondo estás quitando esta, ¡pum! ¿Y cuáles te están quedando válidas con el o? Te está quedando el igual o te está quedando el mayor, esa o esa, ¿cierto? Entonces, por eso, cuando niegas el x menor que el y, el que te está quedando sería x mayor o igual que el y. ¿Sí? Por la tricotomía, son las opciones que te están quedando. Lo mismo que si Ah, yo ya. tuviese acá el igual, por ejemplo. Voy a rayar acá, quizá va a ser un poco desordenado, pero espero que me estén siguiendo. Si yo tengo el igual, yo estaría negando esa, y por la tricotomía, ¿cuál me está quedando válida? Esa. Entonces, la que me queda de negar, me queda con el estricto. ¿Sí? Me queda ahí. Ahí. ¿Bien? Profe, creo que eso es súper importante, no lo vamos a hacer así como por separado, así como eso, demostrarlo, así como lo acaba de hacer. Eh, no, pero se los dejo como propuesto para que sigamos con las propiedades, pero espero que se haya entendido la idea, ¿sí? Vamos con la 6. La 6, ¿qué hora es? Permiso, voy a ver la hora. A la 1, todavía estamos bien ya. 6, ¿dónde estás? Acá. La 6 tiene dos partes. Y yo voy a demostrar solo una, que ustedes quiero que me digan cuál quieren que pruebe. X menor que el y el A es positivo. Entonces, AX es menor que AI, y X menor que el y el A negativo. Entonces, pasa lo que debe pasar, que sería que cambie la desigualdad. Eso. Perfecto. Entonces, ¿cuál quieren que demuestre? Ambas creo que son bien similares, pero voy a hacer solo una para que avancemos. La segunda, bien, Guillermo. Guillermo, ¿puede activar el audio? ¿Por qué quieres la segunda? ¿Qué intuición tuviste? Es que la primera creo que puede ser análoga al ejercicio anterior con de la suma, entonces a lo mejor es más interesante ver qué pasa cuando el A es negativo. Eso, bien, Guillermo. Esa es la intuición, ¿cierto? Uno al tiro dice, si todos son positivos, siempre se portan bien, pues, ¿cierto? Porque las cosas son cerradas bajo suma, o sea, bajo el cono positivo, el producto también, así que el positivo siempre se porta bien, pues. Entonces, claro, la intuición sería, ¿qué pasa si es negativo? Bien, entonces voy a hacer la segunda. Entonces, miren, nuevamente, de x menor que el y, del x menor que el y, yo tengo por definición, aquí tengo la doble flecha, pero bueno, así, yo tengo que y menos x está en el cono positivo. Y por otra hipótesis, yo tengo que el A es negativo. Entonces, por definición, ¿qué significa que el A sea negativo? ¿Dónde está menos A? Menos A pertenece al cono positivo. Exacto, perfecto. Entonces, ahora, ¿por qué hice eso? Porque ahora yo puedo trabajar con estas dos expresiones.
Yo tengo a alguien que está en el cono positivo, tengo a alguien que está en el cono positivo, ¿y qué pasa si yo los multiplico? Se mantienen Se en el cono mantiene por positivo. axioma de cerradura, ¿cierto? El axioma 7. Entonces el axioma 7 me dice, bueno, usted los multiplica y sigue estando en el cono positivo. Ahí, en el R más con el asterisco. Perfecto. Ahí ingresó Nicolás, permiso, por eso cambié el mouse. Ya. Entonces, acá distribuyo. Ah, perdón. No, me está. El posible lag, perdón, BTR o el computador. Creo que debe ser el computador, ¿o no? Porque no tiene nada que ver el lag con esto. Está trabajando todos los hámsters en el computador ahí a full máquina. Ya, entonces acá ¿qué me queda? Me queda menos a I más a X en el cono positivo. ¿Y esto qué significa? Esto significa que a X, por la conmutatividad, menos a Y está en el cono positivo. Y eso por definición, ¿a qué me lleva? A que, ¿cómo es a X? A X es mayor que a Y. Y terminamos. ¿Sí? Que es lo que queremos probar acá en la tesis. Bien. La 1, ustedes. ¿Sí? Ahí con un cafecito, un tecito, algo, juegan. ¿Sí? Vamos con la última de hoy, porque veo que por el tiempo nos vamos a quedar un poquito cortos, pero al menos ya estamos viendo todo esto y el miércoles empezamos con las inecuaciones, eso es bueno. Ya. Profe, Dígame. ¿y no el resultado de la demostración quedó el signo al revés, que es lo que había que demostrar? ¿Por qué? Porque dice AX menor a AI, pero en el resultado dice AX es mayor a AI. Ah, no, perdón, me No, si equivoqué. estamos Estaba bien, pues viendo la usted. primera. Casi me dio taquicardia. Sí, 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 la primera es la que no cambia Ah, porque sí, la es positivo y la segunda sí. Ya, sí. perfecto. Casi me dio ahí un No, infarto. verdad. Perfecto, ya. Bien, vamos con la última, y la última aparece una técnica milenaria, ancestral, que es el Nikita Nipone. ¿Sí? Que todo estudiante de Buchef la tiene que saber, y la conoce esta semana, o bien la conocen antes en Olimpiadas o en el colegio, o donde sea, que es el Nikita Nipone. Entonces aquí es la primera vez, creo, en el curso que vamos a ocupar el Nikita Nipone. ¿Sí? Que si alguien nunca lo ha escuchado, créanme que es una técnica milenaria. ¿Sí? Nikita Nipone. Técnica japonesa ancestral. Nikita Nipone. Que en el fondo, ¿qué quiere decir eso? Que no estoy agregando nada. ¿Cierto? ¿Verdad, pues Nicolás? ¿Verdad? Camilo ya lo había utilizado, pues el A es 0 a más menos A. Perfecto, ya Camilo ya lo había utilizado, ni quita ni pone. Ya, entonces miren, ¿qué dice esto? Dice que si X es menor que y U es menor que V, eso implica que X por U, y ambos positivos, acá, perdón, me comí el 0, aquí me comí el 0, de hecho lo voy a escribir de nuevo, es lo mismo, pero voy a poner positivo, ¿sí? Esto es 0 menor que X, mayor que X, menor que X, menor que Y, y 0 menor que U, menor que V. Y de aquí más. Ya, esto implica X por U menor que Y por V. Ya, vamos. Solución. Demostración más bien. Bien. Entonces, nuevamente, tengo hipótesis, tengo tesis, que ese es mi objetivo, a eso quiero llegar. Entonces, acá va a ser algo interesante, miren. Aquí voy a ocupar objetivo. Voy a ver qué es lo que quiero obtener. Miren, mi objetivo es X por U menor que Y por B. Ese es mi objetivo. Pero eso, en términos del cono positivo, ¿a qué es equivalente?
¿A qué debiese llegar entonces? Debiese obtener que I por V menos X por U está en el cono positivo, ¿o no? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, perfecto. A ver, participantes. Por ejemplo, Carolina, ¿me sigues? ¿Vamos bien? Carolina Navarro, ¿vamos bien? Sí, Perfecto. Vamos a Arturo Toro, ¿me sigue? Arturo Toro, despierte. ¿Está ahí Arturo? No me sigue. Angélica Envió el Hernández. chat. Perfecto, sí, perfecto. Angélica, ¿estás? Aquí, ahora. No, no. Ya, perfecto, está ahí, ya, perfecto, ya, muy bien. Muy bien, estaba ocupando ahí el stand de los participantes para ver ahí quién está presente y quién no. Muy bien, muy bien. Ya, sigamos. Estamos todos acá. Sí, Camilo, dije stand porque también he visto yo. Así que, si los profes somos humanos, me da risa cuando piensan que el profe no. Todos somos humanos, todos jugamos Nintendo, todos jugamos videojuegos, vemos memes, etc. Ya, entonces, ese es mi objetivo. Mi objetivo es que I por V menos X por U está en el cono positivo. Perfecto. Entonces, si yo pruebo eso, ya gané. Pero, miren, las pistas que tengo, aquí voy a poner las pistas, no están entrelazadas, po. Porque las pistas tienen que ver una con el X y el Y, y el otro con el U y el V. Vamos a desmenuzar bien la demostración para hacerla paso a paso. Entonces a mí me gustaría que estuviesen mezcladas, po, porque acá tengo el Y con el V y el X con el U. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense, voy a poner I menos V, o sea, I por V, perdón, I por V, I por V. Ya chicos, acá atentos para que no se distraigan. I por V menos X por U. Entonces, acá, como, miren, la pista 1 tiene que ver con el Y y el X, me gustaría que apareciera esto, fíjense, Y menos X. Eso es positivo. Eso me está diciendo la pista 1. ¿Y qué me dice la pista 2? ¿Qué me dice la pista 2? Vamos chicos, ¿qué me dice? Lo mismo, B menos U es positivo. V menos U. Ah, ya, no es lo mismo, Claro. es B menos U. B menos Sí, U, po. ya, es positivo. Bien, vamos siguiendo, perfecto. Entonces, acá me gustaría que aparecieran esos elementos, pero no están. Entonces, lo que uno hace es sumar un cero conveniente. Entonces, quiero que aparezca el X. Entonces, acá voy a sumar, voy a quitar, con otro color mejor, X con U. X con V, perdón. ¿Se ve o no? Y al fondo voy a conservar el menos X con U. Pero si yo quité algo, ¿qué debo hacer para que la igualdad se conserve? Sumarlo. Sumarlo, porque la idea es que sumen cero, ¿cierto? Él con su inverso, muy bien, que es lo que nos aplicó Camilo en la demostración anterior. Así que muy bien, esto es X por V. ¿Esto cuánto da? X por V menos X por V. Da 0. Y como da 0, ¿cambia la igualdad? ¿Le sumé algo distinto de 0? No, así que esta igualdad se conserva. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces ese es el ni quita ni pone. Estoy agregando algo y lo estoy quitando a su vez para que la igualdad no se pierda. Y miren, ¿qué conseguí con esa igualdad? Factorizo por V, miren, y menos X, factor de V, más, y aquí ¿por cuánto puedo factorizar en el de la derecha? Por aquí. Por X. ¿Y qué me queda? B menos U. Y la magia de la matemática nos dice nuevamente que aparecen las hipótesis. Fíjense. ¡Tadán! ¿Cuánto es I menos X? ¿En dónde está I menos X? En el cono positivo, ¿no? Es una pista. Es una hipótesis. ¿Y dónde está B menos U? Chicos, B menos U está en el cono positivo. Bien. ¿Y dónde está el X? ¿Dónde está el X? ¿Es positivo o es negativo el X? Es Positivo. 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 Muy bien. Entonces también está en el cono positivo. Y si está en el cono positivo y yo los multiplico, ¿ese producto dónde está? También en el cono positivo, por el axioma Clausura. de la clausura.
Bien. Y aquí el mismo cuento, po. Miren, el V también es positivo. Se dan cuenta que en el fondo cuando uno ya tiene los ingredientes claros y la magia de la matemática, en el fondo uno empieza simplemente a escribir y a fluir nomás. Esa es la magia de la matemática. Entonces miren, ¿y qué pasa si yo sumo dos cosas que están en el cono positivo? ¿Dónde está esto finalmente? Está también en el cono positivo por el axioma 7. Es decir, llegué a lo que quería, porque mi objetivo, ¿qué decía? El objetivo es que esa expresión, miren, la que yo está acá, la que yo ocupé, ¿dónde tenía que estar? El cono positivo. En el cono positivo. ¿Y qué obtuve? Que está en el cono positivo. Entonces terminé. ¿Se entendió la demostración o no? ¿Sí? Ojo, por ningún motivo utilicé la tesis. Ojo ahí. Utilizar la tesis significa ocuparla completamente. Y ocuparla completamente significa que yo haya supuesto que estaba en el cono positivo, pero no lo supuse. Yo llegué a eso. ¿Sí? Lo que yo utilicé fue esta expresión que me están dando. ¿Bien? Por ningún motivo al comienzo dije, esto es positivo. ¿Sí? Nunca lo utilicé. Al final llegué a eso. ¿Bien? Entonces no es utilizar la tesis. Lo digo porque es común de los estudiantes que al principio me pregunten ¿por qué es válida la demostración si utilicé la tesis? Porque utilicé eso, pero en el fondo no estoy utilizando la tesis. Yo simplemente estoy utilizando la expresión y quiero llegar a que esa expresión sea positiva. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Se entendió la diferencia, Alejandro Díaz? ¿Se entendió la demo? Perfecto. Camila Galarce, ¿se entendió? Bien. ¿Y Bastián, el del audio? ¿Sí, compañero? Por supuesto. Perfecto, bien chicos. Entonces, si se dan cuenta, al final termina siendo siempre un juego, esto, basarse en las definiciones, ver bien, tener buen ojo con qué cosas puedo sumar, qué cosas puedo agregar convenientemente, como en este caso, y los invito a que vean el apunte porque hay muchas más propiedades y ejercicios propuestos con los que pueden jugar, y lo que voy a hacer es activarles el test 2, para que lo intenten, y les voy a dar plazo hasta el miércoles en la noche. ¿Por qué? Porque hay dos preguntas que tienen que ver con inecuaciones, que no la hemos visto, pero si alguien lo quiere hacer, lo puede intentar. ¿Sí? Voy a hacer 2 intentos. Así que en el fondo alguien lo puede intentar sin saber inecuaciones, a priori, y el miércoles lo puede intentar de nuevo. ¿Les tinca? Yo creo que es una buena opción, ¿ya? Para que lo hagan 2 veces. Entonces, uno sin inecuaciones y otro con, para que lo intenten, ¿ya? Y eso, chicos. Terminamos la clase, pasó volando. ¿Sí? O sea, al menos para mí. Al menos para mí pasó rápido. Quizás para usted